Saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, a todos los hermanos que se van a ir conectando en la medida que vayan sabiendo que estamos por Facebook. ¿No? Ustedes saben que tenemos un canal donde todos pueden inscribirse y escuchar las predicaciones, de lo que comparten los hermanos, todo lo que hacemos en el culto queda grabado y después lo subimos al canal. Bueno, hermano, estamos en libertad, hermano. Alabado sea el Señor. Si no hubiera nadie, vamos a la palabra. Venga, hermano. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, por mi salud, por la salud de mi familia. Agradecido a Dios por el trabajito para traer el pan a mi hogar, amén, a mi familia. Y que Dios lo bendiga, ¿no? A mi sobrino, que Elías, que no pudo visitar hoy, vino para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y le quería cantar al Señor, ¿no? una cancioncito. Amén. Agradecido para el Señor, ¿no? Sí, Señor Jesús. Algo está cayendo aquí. Aleluya, gloria a Dios. Y es tan fuerte sobre mí. Gloria al nombre de Jesús. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Alabado sea Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Mi mano levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando herida, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por esta alabanza, por este himno. Que Dios lo bendiga a todos los que pudieron llegar, ¿no? Que se vaya bendecido, ¿no? Saludo a la amada iglesia, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y también yo soy un hijo de Dios agradecido. Agradecido a Dios por un día más de vida. Agradecido al Señor por el hogar, por la familia, por los hijos, por todas las riquezas. Por el cuidado que Él tiene cada segundo, cada día de nosotros. Y porque eso creo, que Dios cuida de mí. ¿No? Porque Él dice que estaré contigo, dice, hasta el fin de los tiempos. Y Él está con nosotros porque está en nosotros. Y Él camina con nosotros y Él anda con nosotros y ve por nosotros. ¿No? Así que Dios es en nosotros, ahora Dios está en nosotros. Y la palabra de Dios dice que aquel que cree eso, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y cuando habla de ese quién, siempre sabemos que hay un solo enemigo de Dios. El que está muy preocupado por interrumpir la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y Él siempre está queriendo poner ahí palos en la rueda, que es el enemigo, Satanás, pero nosotros con él no tratamos. El Señor trató con él y lo venció en la cruz del Calvario, ¿no? Así que ahora nosotros solamente descansamos en la palabra de Dios, lo que Dios dice, que si Dios está en nosotros, estamos cubiertos, estamos guardados, estamos cuidados, somos más que vencedores por haber creído su palabra. Por eso la importancia, como veíamos esta semana, escuchábamos, la importancia de la palabra, de darle lugar a la palabra, de creer lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice para nosotros es algo cierto, es algo sagrado para nosotros, porque Dios lo dice, no lo dice cualquiera, sino Dios dice
lo que nosotros necesitamos escuchar. Y a medida de lo que nosotros escuchamos, porque Dios dice, el que tiene oído solo escucha. El que tiene oído, el que está interesado, el que necesita, pero inclina su oído y escucha lo que Dios dice en su palabra. El que tiene oído para oír, dice Dios, oiga lo que el Espíritu de la palabra nos dice a nuestro espíritu, que también está el Espíritu del Señor en nosotros, para que el Señor pueda obrar en nosotros cada día. Y yo le doy gracias, Señor, porque yo confío y creo, sé bien en quien he creído, decía Pablo, y yo también, que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Él dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae, que Él no lo tiene en cuenta. Y el Señor es así, el Señor es verdadero. Puede ser todo hombre mentiroso, dice, pero Dios es verdadero, Dios es veraz. No puede mentir. Y si Dios dice que Él tiene cuidado es porque Él nos cuida. Y gracias, Señor, por su cuidado. Y bueno, quería compartir, aprovechar con los hermanos que están sobre la justicia, ¿no? Sobre la justicia de Dios en nosotros. Veo, nosotros antes de conocer al Señor éramos enemigos de Dios por nuestro vivir. Vivíamos ajeno a Dios, sabiendo que hay un Dios, pero dándole la espalda a Dios. Yo al menos viví toda mi vida así hasta que el Señor vino a mí y me atrapó con su amor. Aleluya. Vivimos de espalda a Dios. ¿Por qué la gente vive de espalda a Dios? Porque no quiere saber nada de lo que Dios tiene para decirle. ¿Vio? Porque todo lo que Dios nos dice a nosotros es algo que no tiene nada que ver con lo que el hombre quiere. Lo que Dios quiere para nosotros no es nada que ver, todo lo contrario de lo que nosotros normalmente por nuestra naturaleza caída queremos. Él quiere todo lo contrario. Yo quiero esto, Él dice eso es malo, esto es para vos. Entonces es preferible vivir hasta que un día por algún motivo y por la necesidad y porque sabemos que sin Dios es imposible. El peso se hace muy pesado de las cosas de este mundo, de las dificultades, de los problemas, de las circunstancias. Y no nos damos cuenta hasta que un día llega el Señor y nos damos cuenta que Dios permite todo eso, porque es la única manera que lleguemos al Señor. Dice que nadie va al médico si no está enfermo, nadie que se esté muriendo, nadie que se esté mal. A veces nosotros nos tomamos la pastillita y ya estamos mejor, pero cuando estamos mal vamos al médico porque nos asustamos. Así es al Señor. Vamos acá, allá, al santero, al curandero, pero cuando vemos la necesidad y vamos al Señor, porque el Señor es el único que puede solucionar todas nuestras dificultades en este mundo natural. Entonces nosotros necesitamos, antes éramos enemigos de Dios y no podíamos ir a Dios, por más que le decimos Señor, o por más que le pido, Dios, ayúdame. ¿Vio? Entonces ahora nosotros necesitamos que Dios nos vea, que Dios no esté más con nosotros enojado, que Dios no nos vea más a nosotros como sus enemigos, sino que Dios nos vea diferente. Y para eso vino Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para que Dios pueda mirarnos fijamente y estar frente a frente ahora nosotros. Aleluya. Amén. Y le damos gracias al Señor por Él haber venido y haber pagado el precio que nosotros debíamos haber pagado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestro vivir. ¿Vio? Por nuestro vivir que era lo contrario a Dios. ¿Vio? Vivíamos en pecado y la paga del pecado era la muerte. Merecíamos morir nosotros, pero el Señor dijo, no, yo moriré por todos. Para que todos vivan, dice. Y ahora nosotros cuando creemos en Él, ahora podemos vivir. Porque el que cree en Él tiene vida de ahora, dice, tiene vida y vida eterna. Y le doy gracias al Señor, dice, porque antes éramos enemigos, pero un día vino el Señor por medio de alguien, en la vida de alguien, en el cuerpo de alguien, vino el Señor y se nos acercó a nosotros y nos ofreció su salvación. Y nosotros recibimos. Vimos las necesidades de Dios y le aceptamos y recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro sustentador, como nuestro socorro, como nuestro auxilio, como lo que necesitamos en este mundo. Y le recibimos. Y ya cuando le recibimos a Cristo dejamos de ser enemigos de Dios. Porque alguien ya pagó, ya no le debo, ya Dios no está enojado conmigo. Ahora Cristo pagó, ahora yo puedo hablar con Dios. Entonces vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 5, 2, 3 versículos para compartir algo que a mí esta semana me vio afligido en lo maravilloso que es. Y en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 y aún también hasta el 5. ¿Vio?
justificados. Si usted lo encontró, diga amén. Amén. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también hoy hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos por la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia o paciencia, y la perseverancia o paciencia, carácter aprobado, ¿no? Y el carácter aprobado, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, nosotros ahora somos justificados delante de Dios por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Él fue mi Salvador, Él dijo yo iré, y nosotros hemos tomado el sacrificio del Señor como nuestro, y nosotros fuimos salvados por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe ahora tenemos paz, dice, pero no paz con Dios simplemente, dice, sino paz para con Dios, ¿vio? Y eso ya habla de que nosotros tenemos paz para con, ¿vio? Habla de que Dios hizo la paz porque quiere disfrutarnos a nosotros, y nosotros queremos disfrutar de Él. Y ahora por medio de la paz de Jesucristo lograda, nosotros ahora tenemos paz para con Dios, ¿vio? Para poder disfrutarle por medio de Jesucristo. Podemos disfrutarle a Dios como vida en nosotros, ¿vio? Dice, por medio del cual también hoy tenemos acceso, hoy tenemos entrada, quiere decir, ¿vio? Por la fe a esta gracia. Y la gracia es Dios mismo. La gracia no es una enseñanza, no es una doctrina, no es una mera enseñanza, la gracia es Dios. Dios como vida para nosotros. Dios entró en nosotros como la vida que necesitábamos. Pero Dios vino en la persona de Jesucristo y después vino y entró en nosotros como el Espíritu vivificante, como el Espíritu que da vida, ¿vio? Y eso es lo que hoy nosotros por la fe recibimos y aceptamos y vivimos. Por esa fe hoy tenemos acceso por la fe a esta gracia y en la cual estamos firmes, dice. ¿Vio? La fe hace que nosotros nos afirmemos en lo que hemos creído y lo que hemos aceptado, que Jesucristo es el todo para nosotros, Él es nuestro sustituto. Y estamos firmes por la fe. La fe necesitamos porque la fe nos da firmeza, poder, capacidad. Y estamos firmes. Únicamente por medio de la gracia, por medio de la vida de Dios que está en nosotros, podemos estar firmes. Podemos tener firmeza. Y nos gloriamos, dice, por la esperanza de la gloria de Dios. ¿Vio? ¿Cuál era la gloria de Dios? ¿Vio? La expresión de Dios, dice. Por la expresión de Dios ahora, Dios expresó lo que quería hacer en la cruz y Él expresó en su Hijo lo que quería hacer, ¿vio? Relacionarse con nosotros. Y nos gozamos y nos gloriamos en la gloria de Dios. Dios quería expresarse y se expresó en la cruz porque vino para nosotros, para que Él quería hacer una relación con nosotros que éramos enemigos, ahora somos amigos. Y fíjese, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero todo eso tiene un proceso. Todo eso tiene un proceso. Primeramente, lo primero. Y ahora sabemos que tenemos paz, que Dios no está enojado. Y eso se tiene que ser en nosotros una realidad. En creer verdaderamente que hoy yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia donde está Dios y decir, Señor, Padre mío, y Él le escucha. Y Él está atento a las oraciones de sus hijos. Y eso, estamos confiados. ¿Vio? ¿Por qué? Porque en el 2 dice que por medio del sacrificio de Jesucristo, hoy tenemos entrada a esta gracia, a tener relación a esta vida que está en nosotros. ¿Vio? Tenemos entrada a esta gracia, dice, en la cual estamos firmes.
Estamos firmes. Dice, y nos gloriamos. Pero primero hay una firmeza. Cuando creí verdaderamente, yo creí, si creyeres en tu corazón, dice, si uno cree verdaderamente, entonces ahí estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación me lleva a confiar en el Señor. Viene la tribulación, yo confío en el sacrificio de Cristo. Confío que Él venció todas las cosas y que ahora yo soy más que vencedor. El Señor Él es mi cuidador. Dice, y entonces yo me glorío en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en mí paciencia. Y la paciencia que yo tengo, cuando soporto la prueba, hace en mí un carácter, marca el carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Cristo. Marca un carácter de un hombre de fe, que está firme en lo que Dios dice en su palabra. Y entonces esa firmeza lo convierte en un vencedor. ¿Cuándo vencemos? Cuando estamos firmes. Si no hay firmeza, no hay vencer, no vencemos nada. Pero dice que cuando eso produce en nosotros un carácter, ¿vio? Un carácter aprobado delante de Dios. ¿Vio? Un carácter aprobado delante de Dios, dice. Aprobado, dice. Un carácter aprobado, y el carácter aprobado dice esperanza. Y esa es la palabra que venía meditando esta semana, ¿no? Y la esperanza dice no avergüenza. Y hablando con un hermano, él me decía, y él tenía lo que interpretaba él, entonces yo me llevó el Señor a hablarle, ¿no? Que acá cuando dice que el carácter aprobado, perdón que yo me pierdo, el carácter aprobado produce en nosotros una esperanza, porque cuando vamos viendo que nosotros estamos venciendo, cada día tenemos más esperanza de que vamos a reinar con Cristo, de que cada día estamos más con Él. Y eso genera una esperanza de la gloria de Dios, de la esperanza de Dios. El deseo de Dios se va afirmando en mí. Dice, la esperanza, dice, no avergüenza. Fíjese, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces decía que la esperanza no avergüenza. Pero no es el mismo versículo que dice en otro lado Pablo cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque había ciertas personas que se avergonzaban del Evangelio. No es esa vergüenza. Acá quiere decir que el que tiene un carácter aprobado nunca va a salir avergonzado. El que confía en el Señor, el que confía en el sacrificio y el que cree en el Señor, que Él todo lo ha logrado por nosotros, está firme en la fe, es un vencedor. Produce en él un carácter serio, una fe no fingida, una fe porque él ha creído verdaderamente. Produce él un carácter aprobado por Dios y ese carácter aprobado me genera cada día más esperanza. Y esa esperanza nunca me va a avergonzar porque cuando venga la prueba yo voy a salir aprobado. Aleluya, gloria a Dios. Porque el carácter del Señor se está formando en mí, un hombre de carácter, un hombre, no habla de un carácter, sino habla del carácter de Cristo, un hombre que cree lo que Dios dice en su palabra, ¿vio? Un hombre de carácter. Entonces dice que ese carácter dice esperanza, y la esperanza nunca me va a avergonzar, ¿vio? Nunca me va a avergonzar. Viene la esperanza, dice, no avergüenza. Aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que vive en esperanza quiere decir que vive ya en la fe. Dice, y el que vive en fe, dice que va siendo transformado, el que vive en fe, porque dice, el que tiene esta esperanza se va purificando, el que vive en esperanza vive con el deseo de que cada día el Señor se vaya añadiendo más en su vida y cada día que el Señor se pueda manifestar cada día más en nosotros, aquel que tiene esa esperanza. La persona que no tiene esperanza, por ejemplo, en el mundo, el que no tiene a Cristo, son gente que no tienen esperanza ellos. Pero nosotros, dice, no somos como los que no tienen esperanza. Pero nosotros, los que creímos, tenemos la esperanza, pero hay muchos escalón de la esperanza. Tenemos esperanza de muchas cosas. La esperanza es progresiva en nuestras vidas. Hoy tenemos esperanza de manifestar algo. Cuando lo manifesté ya tengo la esperanza de que voy a alcanzar más cosas. Yo tengo la esperanza de que Dios me va a escoger para algo especial y nuestra esperanza se va en aumento.
Porque dice así, el que tiene la esperanza de un día reinar con Cristo, de estar con Él y vivir por Él y para Él, dice, así mismo se purifica como Él es puro. Entonces, qué hermoso poder este, dice que, y me empecé a buscar todo lo que hablaba sobre la esperanza. ¿Vio? Y es maravilloso la cantidad de versículos que habla sobre la esperanza. ¿Vio? Nosotros, dice, no somos como los que no tienen esperanza. La persona que no tiene a Cristo, viene la situación y desespera, porque no tiene esperanza de que el Señor añada, ahí Señor, acá estoy, clama a mí y yo responderé. Ahí tiene la esperanza de que no será avergonzado, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. El que vive en esperanza es porque creyó la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios le da seguridad, porque cree en Dios. Dios dijo, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, Señor, porque Él es Dios y es un Dios de esperanza, un Dios glorioso, un Dios de gloria, el Dios que produce vida. Dios no produce otra cosa que no sea vida, y la vida esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque no seré avergonzado si confío en el Señor. Nunca seré avergonzado. Ahora soy avergonzado si no confío en Él. ¿Vio? Pero tampoco es para morir. Muchas veces somos avergonzados, pero es para vida, para arrepentirse. Y el Señor dice, no te preocupes, ya yo te entiendo. Y volvemos a los brazos del Señor. ¿Cuántos hay que no estuvieron firmes, dice? Y no tenían esperanza y salieron avergonzados y se terminaron apartando del Señor. ¿Vio? Pero acá dice, no, pero la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el amor de Dios es Dios mismo en nosotros. El amor de Dios no es otra cosa más que Dios en nosotros como vida. Pero dice que el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo. O sea que nosotros no solamente necesitamos la vida, sino necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es lo que le hace que la vida pueda obrar en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y eso es por la fe, por creer, Señor, necesito ser lleno de ti, necesito el poder para que esta vida se pueda ver. La gloria es la expresión de lo que Dios quiere. Si nosotros dice que vivimos en gloria, es que vivimos en expresión, que la gente pueda ver, puede ver. Y siempre la expresión es corporativa, somos un cuerpo. Para poder mostrar la gloria de Dios tenemos que formar un cuerpo, a donde Dios pueda verse. La expresión de Dios es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, y para poder expresar a Dios necesitamos el cuerpo. Y esto es maravilloso, creer, dice que la perseverancia es un carácter aprobado. Y qué lindo es tener un carácter aprobado. ¿Vio? Un carácter aprobado. ¿Vio? Para ser valiente. En las situaciones, en las pruebas, en las luchas. Somos valientes. Todos nosotros somos valientes porque la palabra de Dios nos hace valientes. ¿Vio? Los que están sin la palabra de Dios es porque están sin Dios. Y ellos no son valientes. Ellos son cobardes. Porque más adelante sigue, ¿no? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. ¿Vio? ¿Quiénes son débiles? ¿Vio? Los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos son débiles. ¿Vio? Fracasan, ellos no tienen esperanza, tienen una debilidad, y Dios no tiene. Pero dice, nosotros somos fuertes. ¿Y dónde está nuestra fortaleza? En Cristo. Somos fuertes en Él. Para ser fuertes, ahora Él hizo de nosotros hombres y mujeres fuertes, poderosos en el Señor. Nuestra fuerza está en Él, porque Dios nos colocó en Él. Ahora Él es nuestra justicia, Él es nuestra vida, Él es para nosotros todo. Dios nos agarró y nos colocó en Cristo. Ahora Él es para nosotros. En Cristo, Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación. Él es nuestra justificación. Ahora Él y Dios nos colocó, aleluya. Dios nos colocó en Cristo para que la esperanza no sea avergonzada y no produzca vergüenza. Porque la esperanza, ¿vio? No avergüenza. Porque el amor de Dios, porque Dios, imagínese alguien que tenga a Dios y que salga avergonzado.
¿Quién es avergonzado? ¿No es avergonzado Dios? ¿Usted cree que Dios puede ser avergonzado? Entonces, como decíamos en un principio, si Dios es con nosotros, ¿quién? Pero eso es por medio de creer. Cree y verás la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano. Hasta acá el Señor me dio. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Cristo amado. Gracias le damos al Señor. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. ¿Querías compartir algo? Ahora te doy oportunidad. Sí. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Después el hermano nos comparte algo. Amén. Hermano Fabio, por favor. Vamos a cantar una canción del himnario. Sí. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Cristo. Amén. Gracias. El 114 de coros, de atrás, ¿no? 114. Sí. Porque tu gracia es mejor que la vida, porque tu gracia es mejor que la vida. Mis labios te alaban y te bendicen. En tu nombre mis manos alzaré, con mis manos en alto ante tu nombre, con mis manos en alto ante tu nombre. Mis labios te alaban y te bendicen. En tu nombre mis manos alzaré. Sírvase, hermano. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos que pudieron llegar a tu casa, mi Señor, para escuchar tu himno y tu alabanza y tu palabra, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar, y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos nuestros hermanos que pudieron llegar, ¿no? Y los que no pudieron llegar, bendícelo, mi Señor. Que quisieron llegar, pero no pudieron, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Servite, hermano. Gracias. Sí, vení. Acá usa el púlpito. Gracias. Hermanos, saludo con la paz del Señor, amén. Amén. Le doy gracias al Señor por un día más de vida, por el privilegio, ¿no?, de poder llegar, ¿no? Estaba cortando el pasto y estábamos con Fabio afuera escuchando alabanza y dijo que venía a la iglesia, vamos, le y para venir a la casa de Dios vinimos en bici, ¿no? Y yo también cuando iba a la iglesia me iba en bici. Y para cuando vamos a la casa del Señor, como sea, pero hay que llegar. Y le doy gracias, ¿no?, por ustedes, por cómo me recibieron. Es una honra, una bendición poder estar. Y quería compartir una palabra que se encuentra en Jueces 6. Jueces capítulo 6, versículo 13. Amén, hermano. Cuando lo tengan me regalan un amén. 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 Lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El 15 dice: entonces le respondió:
Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé la señal de que tú has hablado conmigo. Amén. Y hasta ahí esa palabra. Y esto es algo que a mí muchas veces yo me marcó esta palabra, amén. Porque habla de Gedeón, amén. Habla la palabra de Gedeón. Y Gedeón era el último que quedaba, dice que él más atrás hablaba que él guardaba el trigo en el lagar, dice. Y por a causa de los madianitas. Y también hablaba más atrás, dice que ellos habían sido atacados porque el pueblo de Israel había pecado contra Jehová. Amén. Y muchas veces nosotros somos atribulados, pasamos procesos, lucha, pero ¿por qué no? Porque le fallamos muchas veces a Jehová. Pero lo bueno y lo más lindo que quedaba Gedeón. Amén. Y yo buscaba el significado de Gedeón, ¿no? Y el significado de Gedeón era guerrero, poderoso y destructor, ¿no? Y yo sé que en muchas iglesias y en muchos lugares afuera, en las esquinas, siempre hay un Gedeón. Hay un Gedeón porque, ¿por qué no? Porque dice que él le dijo, ¿no? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Amén. Él lo estaba mandando. El Señor lo estaba mandando, pero para probar su fe. Y muchas veces el Señor nos manda a nosotros a alguna comisión, a algún propósito, a avanzar muchas veces. Y muchas veces no queremos avanzar a lo que el Señor tiene para con nosotros, o avanzar yo solo a la iglesia. Mi familia no va, yo voy a avanzar igual. Eso es lo que tenemos que decir muchas veces nosotros. No tengo fuerza, estoy pasando tribulaciones, voy a avanzar yo solo. ¿Por qué no? Porque el Señor le dijo, no te envío yo. O sea, no estaba yendo solo, sino que estaba contando con un apoyo. Amén. Y así mismo nosotros muchas veces pasamos tribulaciones, pero ¿por qué avanzamos? Porque lo tenemos al Señor, contamos con el apoyo del Señor. Amén. Y yo, no sé cuáles son, ¿no? Pero yo sé que cada uno tiene el apoyo del Señor. Y que sigan avanzando, que sigan creyendo, que por más lucha y prueba que tengamos, siempre el apoyo del Señor está. Y le dijo, ¿no? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Él decía que su familia era pobre en Manases y que él era el menor de la casa. Y muchas veces nosotros no nos sentimos que somos menos, que somos pocos, en cuántas cosas nos podemos referir, ¿no? Pero si bien él decía que era el menor de la casa. Y hay una palabra en la Biblia que me agarra y me enseña y dice que aunque en tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y que capaz que hoy te sentí menos, te sentí poco, sentí que no vas a crecer, que no vas a avanzar. Yo lo invito, ¿no?, con esta palabra a que puedan entender que la gloria postrera, dice, ¿no?, será mayor que la primera. Y que Gedeón, si pudo avanzar, si pudo creer como él lo creyó, ¿no? ¿Cuántos creen en este lugar que el Señor va adelante suyo? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer algo en su vida? Amén. Yo creo que como lo hizo en mi vida, como lo hizo en la vida del pastor, ¿no?, como la hizo en la vida de cada uno de ustedes, yo sé que el Señor va a seguir usando las vidas, porque si tuviéramos fe, ¿no?, el Señor hace las cosas. Y lo que avanzó, ¿no?, lo que hizo el Señor en Gedeón fue la fe. Porque si Gedeón no avanzaba, él no derrotaba a los madianitas. Y porque avanzó por la fe del Señor. Amén. ¿Cuántos tienen fe que en este tiempo algo sucederá en su vida? Amén. Yo tengo fe que el Señor va a transformar mi familia. Yo tengo fe que el Señor va a rescatar a mis amigos de la esquina. Amén. Yo tengo fe que el Señor va a obrar en la vida de Germán, ¿no?, que va a obrar en la vida de lo que mi tío Fabio habló, en lo que cada uno de las peticiones de nuestro corazón. Yo creo que el Señor va a hacer algo. Porque como él dijo, ¿no?, el hermano dijo que él, ¿cómo se dice?, que la esperanza, hablaba de la esperanza, y que la esperanza no es vergüenza. Y yo tengo la fe, la esperanza de que si Él se entregó a la cruz del Calvario por nosotros, por todo nuestro pecado, es el tiempo de avanzar y seguir creciendo. Y nada, yo con esa palabra me animo yo mismo también a seguir avanzando y creyendo de que el amor de Cristo es lo que sobrepasa
a todas las cosas que paso yo mismo. Amén. Y nada, con esa palabra lo quiero dejar. Amén. Y nada. Gloria a Dios. Gracias por la vida de tu hermano. Bendice su familia, su hogar, Padre amado. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los pobres. Vamos a leer ahí, donde leyó nuestro hermano Antonio, Gracias, Señor. en Romanos capítulo 5. Amén. ¿No? Y acá habla de la justificación, ¿no? Dice, los resultados de la justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, todos nosotros, nacimos en pecado, nacimos fuera de la voluntad de Dios, porque Dios nunca quiso que el hombre naciera en pecado. Dios quiso nacer Él en el hombre, hacerse uno con el hombre, pero Dios no pudo hacer eso, porque el hombre desobedeció a Dios. Y entonces Dios le dijo al hombre, no comas del árbol del bien y del mal. Dios lo puso en el jardín al hombre, un lugar que el hombre tenía que trabajar, y había un árbol que él no podía tocar, ¿no? Que era el árbol del bien y del mal. Él no podía tocar, él podía tocar el árbol de la vida, mientras que comiera del árbol de la vida no había problema. Comía de ese árbol iba a vivir para siempre el hombre, no iba a morir, no se iba a enfermar, no se iba a cansar, no se iba a envejecer, si comía del árbol de la vida nada más. Y la voluntad de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida. No, pero bueno, la serpiente ya estaba, el diablo ya estaba en este mundo, cuando el hombre fue creado. Y el diablo sabía que Dios le iba a juzgar a la serpiente, porque Dios es un Dios justo y él iba a condenar a la serpiente por el daño que él hizo. ¿No? La serpiente era un querubín que se levantó en contra de Dios, queriendo destronar a Dios y ser igual a Dios, y entonces levantó otros ángeles, ¿no? Que lo apoyaran para hacerle guerra a Dios y destronar a Dios, y Dios lo destronó a él, ¿no? Y lo mandó, ¿no? acá a este mundo, ¿no? Surcando los aires de esta tierra. Y bueno, y el diablo le incitó al hombre. Cuando Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del bien y del mal, entonces el diablo intervino ahí y habló con la mujer ya había sido creada, y le dijo a la mujer, ¿con que Dios os has dicho que no comieran del árbol del bien y del mal? De todo árbol podemos comer, le dijo la mujer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Y el diablo le dijo, no van a morir, Dios le mintió a ustedes. No, ustedes no van a morir, sino que al contrario, ustedes van a conocer, van a tener entendimiento, sabiduría, conocimiento del bien y del mal. Por eso Dios no quiere que ustedes tengan conocimiento del bien y del mal. Y a la mujer le pareció bien ese fruto. Ella quería conocer el bien y del mal. Entonces la mujer comió y le dio al marido. Por eso la mujer en un tiempo fue puesto detrás del marido y el marido delante. En un tiempo, cuando vino Jesús, él puso a la mujer a la par del hombre, como una ayuda idónea, ¿no? La mujer sí representa a la iglesia, ¿no? Y el hombre representa a Jesús. Pero bueno, entonces Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol del bien y del mal. El hombre comió del árbol del bien y del mal.
el hombre fue engañado por la serpiente, porque si bien el hombre no murió en ese momento que comió del árbol del bien y del mal, pero murió. Después de unos años murió el hombre. Entonces todos nacemos en Adán, todos venimos de Adán, nuestro primer nacimiento, porque nosotros tuvimos dos nacimientos. Tenemos el nacimiento en Adán, lo cual generaron nuestros padres, y después tenemos el otro nacimiento, un nacimiento espiritual, que nacemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tenemos un nuevo nacimiento. Entonces nacemos de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con el nacimiento que tuvimos en Adán? Y Dios no lo cuenta ese nacimiento. Una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos cuenta en el nuevo nacimiento, no en el primer nacimiento, en el viejo nacimiento, sino en el nuevo nacimiento. Y nosotros cuando nacemos de nuevo somos como criaturas recién nacidas, que no tienen pecado, que no tienen maldad, que ignoran la maldad. Bueno, pero ¿cómo llegó todo eso a ser una realidad para nosotros? Porque nosotros en Adán éramos injustos. Éramos injustos delante de Dios porque lo único que hacíamos era pecar, pecar, pecar. Aún lo bueno, acuérdese que el hombre comió del árbol del bien y del mal. Aún lo bueno que nosotros hacíamos era malo para Dios. ¿Por qué? Porque lo bueno que hacíamos no lo hacíamos para darle gloria a Dios, sino para nuestra propia satisfacción, para nuestra propia, codicia, para nuestra propia, no encuentro la palabra, puede ser para nuestro propio ego, pero no es la palabra, bueno, para nuestra propia conveniencia. Todo era para nosotros, todo lo que hacíamos, aún lo bueno que hacíamos, nunca era para Dios, ni teníamos en cuenta a Dios, porque veníamos nosotros del primer nacimiento. En el primer nacimiento nosotros nacíamos como personas injustas, como personas pecadoras. ¿No? Pero Dios tenía planificado desde antes de crear la primera estrella, porque Él planificó todo desde antes. Dios tenía planificado justificarnos a nosotros, ¿no? Porque entonces, primero viene la fe, después viene la redención o la regeneración, después viene la justificación y después viene la salvación. Nadie que no sea justo puede ser salvo. Solamente aquellos que son justificados, que son justos, ellos son salvos. No es que van a ser salvos, sino que somos salvos. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Ahora, ¿cómo fuimos justificados nosotros? Bueno, Dios nos juzgó a nosotros, al hombre, nacido en Adán, nos juzgó y nos encontró culpables a nosotros. ¿No? Nos miró nuestro interior y nuestro exterior y todo era pecado, éramos culpables. Merecíamos el infierno y la condenación eterna. El juicio, ¿no?, estaba sobre nosotros. La espada de Damocles estaba. Cuando nosotros íbamos a morir, todos nosotros, nacidos en Adán, no íbamos a ir al infierno. Éramos pecadores, ¿no? Y no había nada santo en nosotros, no había nada limpio en nosotros. Todo era suciedad, inmundicia. Nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Es decir, que todo lo que nosotros hacíamos y de alguna manera nos mostraba como personas buenas, todo eso era inmundicia delante de Dios. Entonces Dios nos juzgó a nosotros, nos miró a nosotros y nos encontró pecadores a nosotros, a todos los nacidos en Adán. Ahora Jesús dice que Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, dice que Él alcanzó la justicia que el hombre no podía alcanzar. Él alcanzó a ser justo. ¿Cómo Jesús llegó a alcanzar la justicia? ¿Dónde estaba la justicia de Dios? Estaba en los mandamientos. Y todos aquellos que cumplían los mandamientos llegaban a ser justos. Pero ¿quién cumplió los mandamientos? Nadie. Nadie, porque el hombre
lo más cerca de querer cumplir los mandamientos era llegar a ser un religioso, una persona hipócrita, porque el hombre cumplía algunos mandamientos, pero otros mandamientos no lo podía cumplir, ¿no? Porque para poder agradar a Dios había que cumplir todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Y el hombre cumplía 3 mandamientos, 4 mandamientos, 6 mandamientos, 8 mandamientos, pero los 10 mandamientos nunca los podía cumplir el hombre. ¿Por qué no podía cumplir los mandamientos el hombre? Según la palabra de Dios. Porque el hombre tenía una naturaleza pecadora. Todo su ser era pecado. El hombre, la única satisfacción era pecar. Y con esa vida pecadora que nosotros recibíamos del primer nacimiento, recibíamos de Adán, nunca íbamos a poder cumplir los mandamientos, todos los mandamientos. Y entonces, ¿por qué Dios puso los mandamientos si no lo podíamos cumplir? Justamente para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que nosotros éramos. Porque los mandamientos nos hacían ver a nosotros que éramos pecadores. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice. La ley no estaba para que nosotros la cumpliéramos. Dios no quiere que el hombre cumpla los mandamientos. Dios quiere que él reconozca que es un pecador, por medio de los mandamientos. Pero la Iglesia nos enseñó de que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos para dejar de ser pecadores. Y entonces nunca dejábamos de ser pecadores, porque cumplíamos algunos mandamientos, pero otros no los cumplíamos. Pero el propósito de Dios, cuando nos dio los mandamientos, no fue para que nosotros nosotros fuéramos justificados por medio de los mandamientos, sino porque nosotros nos diéramos cuenta que éramos pecadores. Entonces Dios nos miró, cuando nos juzgó a nosotros, nos juzgó como pecadores en Adán. Acuérdense que en Adán, quiere decir que Adán fue juzgado y condenado al infierno y a la condenación y toda su descendencia. Todos nacimos de Adán, todos teníamos el mismo destino. Ahora Jesús, Él alcanzó la justificación, la justicia de Dios. Ahí en Romanos 10:4 vamos a leer. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Quiere decir que ahora nosotros, el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que la ley que estaba para condenarnos a nosotros, porque la ley condenaba al pecador, porque la ley era santa, justa y buena, y entonces no podía salvar al pecador, porque la ley estaba en contra del pecador, del pecado. Entonces, ahora vemos que la ley ya no existe. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo. Pero sin embargo, la justicia estaba en la ley. Entonces, Cristo para terminar con la ley, Él tuvo que haber alcanzado la justicia de la ley. La ley lo juzgó a Cristo y no encontró ningún pecado en Cristo. Nunca Cristo pecó. ¿Por qué? Porque Él no vino de Adán, Cristo. Él vino de Dios. Por eso era sin pecado Cristo. ¿Podía pecar Cristo? Podía pecar Cristo. Porque Él tenía una debilidad. Acuérdense que Él se despojó de su divinidad. Él se despojó de su deidad. Él, si hubiera querido desobedecer a Dios en alguna medida, lo hubiera hecho. Pero la naturaleza que Él tenía no le iba a llevar nunca a desobedecer a Dios. Nunca. Él siempre vivió para agradar a Dios. ¿No? Él vivió amando a Dios y por medio de ese amor Él le agradó a Dios en todo. Entonces, por medio de ese amor y de esa vida que Él tenía, alcanzó la justicia que estaba en la ley, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. No me acuerdo qué versículo está eso. Vamos a buscarlo ahí en Romanos. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés
¿no? Porque la justicia que es por la ley, vio que estaba en la ley la justicia. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿qué hombre alcanzó todas estas cosas de la ley? Ninguno, solamente Cristo. Es decir, que Cristo alcanzó la justicia de la ley y él fue declarado justo. La ley del cielo lo declaró justo, es decir, sin culpa. Cristo no tenía ningún pecado. Ahora nosotros, cuando fuimos juzgados como pecadores en Adán, nosotros íbamos al infierno. ¿Pero qué hizo Cristo? Cristo ocupó nuestro lugar. ¿El lugar de quién ocupó? Del pecador, ¿no? Y todos éramos pecadores. Entonces, Él ocupó el lugar, Él se hizo pecado, ¿no? Él ocupó nuestro lugar y recibió la muerte que nosotros merecíamos. Recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y si Cristo recibió, ¿no? Dice que Él recibió el castigo, la muerte que nosotros merecíamos, porque Él tomó nuestro lugar, pero a Él tomar nuestro lugar, ¿no? Nosotros ocupamos su lugar. Él nos dio su lugar ahora. Ahora nosotros ya no somos pecadores. No somos pecadores no porque no pecamos. No somos pecadores porque hemos sido justificados por medio de Cristo. La justicia de Cristo ahora me hace a mí justo, no mi justicia. ¿No? Muchos todavía creen que si no pecan, ellos van a alcanzar una justicia delante de Dios. Y eso no es así. Nosotros somos justos por la justicia que Cristo alcanzó. Cristo por eso es una justicia impartida. Es algo que Dios me dio a mí. ¿Cuándo me dio a mí? Cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, Él me hizo justo. Vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Romanos, versículo 25. Vamos a leer en el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En otra versión más antigua dice por medio de la fe de Jesucristo. De Jesucristo, ¿vio? Y es una versión más antigua. Es decir, por la fe de Jesucristo agradó al Padre por la fe. No, porque la fe, Él fue el autor y el consumador de la fe. Entonces Él vivió por la fe, Jesús, en su humanidad, como nosotros vivimos ahora. Fíjese en el 20, dijimos, sí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él. Es decir, que todos los que creen en Él, ¿no?, alcanzan la justicia de Dios. ¿Cómo llego a ser justo yo? ¿No? Cuando creo en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesucristo, Dios me ve a mí justo. ¿Qué significa justo? Sin culpa, sin pecado. Porque ¿a través de qué me ve el Señor a mí? A través de la sangre de Cristo. Él no me ve directamente a mí, en mi carne, ¿no? Él me ve a través de la sangre. Y Él a través de la sangre Él me ve sin culpa, sin pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Y Dios nos ve a través de la sangre. Y ahora yo soy justo, ¿no?, por medio de que Jesucristo pagó el precio, ¿no? Él ocupó mi lugar y yo ocupé el lugar de Él, ¿no? Yo salí justificado delante del trono, delante del juicio. Salí justificado y Jesús salió, ¿no?, como pecador, ¿no? Ocupó mi lugar. Pero fíjese lo que dice la palabra. Siendo justificados gratuitamente, es decir, sin pagar ningún precio. Usted no tiene que hacer nada para ser justo. Usted ahora es justo por haber recibido a Jesucristo. Ya no es más un pecador. No, Dios no lo trata a usted como pecador. Usted es un hijo de Dios. Todos los que somos hijos de Dios, Dios nos ve justos, sin pecado, sin culpa. Pero ¿y si peco? No, Dios no nos ve ahí.
Dios no nos ve en nuestro pecado. ¿Quiere decir que puedo pecar? No, no es así, no podemos pecar libremente. Porque si pecamos, ¿no? El pecado produce muerte, enfermedades incurables en nuestro cuerpo, ¿no? Porque el pecado destruye el artefacto que usa. Destruye, el pecado produce muerte. Entonces nosotros no presentamos nuestros miembros para pecar, sino que nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿no? Por la vida de Dios, mediante la redención, mediante el precio que Cristo pagó, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿no? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted tiene fe en Jesús? Entonces usted es justo. El pecador, el hombre del mundo no cree en Jesús. Entonces es un pecador. Él, si no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Él va a ir al infierno y a la condenación eterna por rechazar la salvación. Jesucristo no solamente es el Salvador, sino que es la salvación. Yo al recibir a Jesucristo no solamente recibo al Salvador, sino que recibo la salvación. Es decir, soy liberado de la muerte y del juicio eterno. Por eso todos los que estamos acá hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted no recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, lo puede recibir en esta noche. Puede decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo creo, ¿no?, que yo soy un pecador, pero creo que tú me puedes justificar, creo que tú me puedes perdonar. Y para terminar, hermano, para no hacerla tan larga, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿Vio? ¿Quién justifica? Jesús, o Dios, al que es de la fe de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a ser justos? No porque nosotros no pecamos, no porque nosotros hacemos lo bueno. Nosotros somos justos, ¿no?, por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso no quiere decir que te podemos pecar. El justo no peca, no piensa en pecar, ¿no? El justo hace siempre lo que es bueno, lo que es recto delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros cada día, ¿no?, siendo iluminados por la palabra. Por eso, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo se ve usted en esta noche? ¿Como un pecador? ¿Porque le falló a Dios en alguna medida? No, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Ahora fíjese que Dios no nos puede juzgar más como pecadores a nosotros. Porque para juzgarnos como pecadores, Jesús tendría que morir de nuevo en la cruz del Calvario. Él nos justificó una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Somos justos, somos hijos de Dios, santos. Santo significa no una persona que no comete errores. Santo significa que nosotros separamos nuestra vida para Dios. Nuestra vida está separada solamente para Dios. Tenemos un cuerpo humano. Este cuerpo humano está lleno de concupiscencias, de deseo de las cosas por las cosas de este mundo. Pero las concupiscencias no son pecado. Son deseos que están en nuestra carne. Pecado es cuando esas concupiscencias se dan a conocer. Cuando yo le doy lugar a las concupiscencias. Cuando yo satisfago esas concupiscencias, cedo a las concupiscencias, a los deseos de la carne, entonces eso es pecado. Y el pecado, no por eso Dios me castiga. Porque Dios no me puede castigar porque yo peco. Porque Él ya me justificó. Pero ¿qué hace el pecado? Destruye el cuerpo que usa. Tiene consecuencia el pecado en nosotros. Entonces, si nosotros pecamos, presentamos nuestro cuerpo para pecar, entonces en vez de vivir 80, 90 años, vivimos 40, 45, 50, 60 años y morimos antes de tiempo. No llegamos a completar, ¿no?, el tiempo de vida que necesitamos.
¿Para qué necesitamos tanto tiempo de vida? Nosotros, para llegar a ser el hombre espiritual. No, para prepararnos para la venida del Señor. No, por eso no tenemos que morir antes de tiempo. Nosotros tenemos que vivir largos días sobre la tierra, esperando al Señor. No, tenemos que vivir hasta los 80, 90 años, si es posible. No, porque nosotros necesitamos muchos años de vida para poder ser el hombre espiritual. No se llega a ser el hombre espiritual de la noche a la mañana. Gracias le damos al Señor por su palabra. Amén, hermano. Le damos gracias por la presencia de la familia que otra vez me olvidé el nombre. Fabián, usted tiene más memoria, hermana. Fabián y Lorena, y por nuestro hermano también que nos trajo la palabra de Josué. Hermosa palabra, la vamos a tener en cuenta. También por la presencia de nuestra hermana Norma en esta noche. Mañana tenemos la mesa del Señor, hermano. Le invitamos. También tenemos un ágape que nosotros siempre hacemos para la comunión, para poder hablar de la palabra, para poder dialogar entre nosotros, conocernos entre nosotros. Y bueno, y eso es bueno también. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Acuérdese, váyase como justificado, no como pecador. Usted no es más un pecador. Si usted dice que usted es un pecador, va a seguir pecando. Pero si usted dice que es justo, ese dicho, yo soy justo, ese dicho lo va a separar cada día más y más del pecado. Y del mundo y de la carne. Gracias le damos al Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada vida que tú has mandado en esta tarde, en este lugar. Puedas tú bendecir a los hermanos, a las hermanas, Señor. Señor, ayúdale a cada uno en el nombre de Jesús, para que puedan, Señor, gozarse y alegrarse por lo que ahora tú hiciste de nosotros. Ahora somos tus hijos, somos santos, somos justos, Señor. Señor, nunca vamos a ser juzgados como pecadores nuevamente. Ya fuimos juzgados como pecadores en la persona de tu Hijo, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, nuestros errores no nos pueden separar de ti, Señor. Señor, sino que a través de los errores aprendemos a depender de ti, Señor amado. Bendice, Señor, la iglesia, bendice a cada uno de tus hijos que están en esta noche, en este lugar. Llénalos con tu poder, llénalos con tu presencia, Señor, que tu presencia sea real en nosotros. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. No sé si hay alguna persona que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en esta noche. Pase adelante y le vamos a orar, hermanos, para que le vamos a pedir a Dios que escriba su nombre en el libro de la vida. No, si todos somos hijos de Dios, entonces vamos a concluir con la reunión. Amén, hermanos. Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén.